Con apenas 2 meses al frente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, Carlos Macaya ha entrado fuerte poniendo sobre la mesa algunos de los temas más candentes del Sistema Nacional de Salud. Hoy contamos con el presidente de FACME para hacer repaso de algunos de ellos. Doctor Macaya, muy buenas. Muy buenas, un placer. Doctor, en alguna ocasión ha comentado ese papel que tienen que jugar las sociedades científicas en el actual contexto del Sistema Nacional de Salud, especialmente por el tema de la crisis económica. Había una reunión de reflexión. ¿En qué estado está? ¿Se ha celebrado ya? ¿Va a haber conclusiones pronto? Sí, efectivamente, en el mes de diciembre, a principios de diciembre, pues hubo una reunión donde las sociedades científicas pues participaron. La mayor parte eran presidentes de las sociedades científicas y era realmente pues de analizar, ¿no?, cuál era el papel, ¿no?, que las sociedades científicas deben de tener y pueden tener, ¿no?, sobre los cambios, sobre los modelos asistenciales que necesariamente tienen que afectar al Sistema Nacional de Salud de cara pues, a los aspectos actuales, tanto de epidemiológicos, de longevidad, como de tratamiento de crónicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta jornada pues se vertieron pues muchas aportaciones muy interesantes y ahora estamos pendientes de elaborar un documento que yo creo que en algo menos de un mes dispondremos de él y será, diríamos, un documento reflejo pues, de esta jornada de reflexión que además fue precedida de una encuesta por escrito de las sociedades científicas para realmente orientar o hacer indexar, ¿no?, de alguna manera lo que iba a ser esa jornada de reflexión que tuvimos a principios de diciembre del año pasado. Una de sus grandes apuestas al frente de FACME ha sido el tema de la gestión clínica. Ahora mismo el foro de la profesión está también con el tema de la gestión clínica. Recientemente CEMS presentaba su documento. ¿Qué le parece este documento de CEMS? Y también luego hablaremos de qué le parece el que ha presentado el Ministerio de Sanidad por su parte. Sí, efectivamente, FACME pues está trabajando en el tema de la gestión clínica desde hace más de un año y realmente pues, se siente muy responsable de dar contenido al acuerdo marco que fue suscrito con el Foro de la Profesión y el Ministerio de Sanidad. Los 3 ámbitos de trabajo, de los 3, uno era el pacto por la sanidad, por el Sistema Nacional de Salud, otro era el desarrollo profesional y el tercero era de la gestión clínica, ¿no? Yo participé en este tercer ámbito o área de trabajo entre Ministerio y Foro de la Profesión y desde entonces pues estamos trabajando de forma muy intensa. Entonces ahora hace pues escasamente dos semanas hubo una reunión de la Comisión de Seguimiento de ese acuerdo entre ambas, diríamos, instituciones, foro y ministerio, y además fue dedicado al tema de la gestión clínica, ¿no? Ahí por vez primera se nos entregó por parte del ministerio un documento, digamos, donde pues vierte pues lo que realmente el ministerio piensa o debe ser, o cómo se debe llevar a cabo el tema de la gestión clínica, ¿no? Nosotros, por otro lado, en el foro, pues sobre todo la CEMS, los sindicatos médicos y la FACME, pues hemos elaborado cada una de estas, diríamos, entidades un documento y ahora lo tenemos, lógicamente, que consensuar y crear un documento único del foro para realmente contrastarlo con el del Ministerio y finalmente que exista solo un documento en el cual todos estemos de acuerdo de cómo se debe implementar la gestión clínica en nuestro Sistema Nacional de Salud pues para lograr lo que pretende, una mayor eficiencia y facilitar la sostenibilidad del sistema, ¿no? Comparando un poco los documentos que ya están sobre la mesa, ¿cree que será complicado llegar a ese acuerdo? Yo creo que dentro del foro no, yo creo que dentro del foro no. Nosotros ya hemos analizado de forma pues muy, diríamos, minuciosa el documento de la CEMS. Es un documento realmente muy completo y es muy bueno y prácticamente pues coincidimos en más del 90%
de todos los postulados, ¿no? De hecho, en el último de los epígrafes, que es el de las conclusiones, pues de las 10 conclusiones suscribimos 9, o sea que solamente tendríamos que realmente llegar a un consenso con ellos en una de las conclusiones, ¿Qué es ¿no? la de? Es la de la dependencia de las unidades de gestión clínica y realmente pues poner o no poner coto a la personalidad jurídica propia, etcétera. Es simplemente eso, que yo creo que vamos a llegar a un acuerdo porque ambas, diríamos, entidades estamos de acuerdo que la gestión clínica se debe de realizar dentro del Sistema Nacional de Salud y además debe ser, diríamos, dirigida o gestionada directamente también dentro del Sistema Nacional de Salud. Grandes hospitales universitarios como el Hospital Clínico en el que ejerce, trabaja, han implantado este tipo de unidades de gestión clínica con éxito, pero se dice que podría ser que están tan burocratizados estas grandes estructuras que es difícil que realmente llegue la gestión clínica. ¿Desmiente? ¿Se puede? Sí, la gestión clínica no es un hecho actual. Ahora pues parece que en tiempos de crisis, ¿no? Y en tiempos de recortes pues se acude a la gestión clínica como solución a los problemas presupuestarios y no se debe de ver así, ¿no? Hay que decir que dentro del Sistema Nacional de Salud pues fue a finales del siglo pasado, en el año 1995-96, cuando se inician, ¿no? Y se llevan a cabo las primeras, diríamos, experiencias en gestión clínica. En nuestro hospital entonces se creó un instituto de cardiovascular o un área del corazón donde pues trabajaban en conjunto pues varios servicios, todos implicados en la patología cardiovascular, pues servicios de cardiología, medicina intensiva, cirugía cardíaca, cirugía vascular, etcétera. Entonces hubo un desarrollo pues que fue muy positivo, una lectura muy positiva, pero es cierto que ya entrado en los 2000 y una vez que se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas en época de bonanza, pues de alguna forma fue olvidado, ¿no? El tema de la gestión clínica. Porque realmente, y eso es muy importante, que estemos todos, diríamos, de acuerdo, es en el concepto tal de qué es la gestión clínica. Y la gestión clínica es transferir la capacidad de toma de decisiones a los profesionales, a los clínicos. Es la gobernanza clínica con la finalidad de ser más eficientes y de dar pues igual o más calidad con el menor coste, ¿no? Entonces, y eso que parece tan sencillo, pues no parece que sea entendido o comprendido por todo, porque eso significa autonomía, eso significa una demanda de los profesionales hacia una mayor autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Y de alguna manera, pues quizá pues, los servicios de salud, incluso a través de sus gerentes, ¿no? La administración sanitaria, pues no ha confiado en los profesionales para, diríamos, delegarles, ¿no? Esa autonomía o esa capacidad de gestión, ¿no? Y entonces esto es lo que demandamos los profesionales. Y el éxito de la gestión clínica vendrá dado, el mayor o menor éxito, en el grado de autonomía de gestión que se nos conceda, ¿no? Y ese, diríamos, es el punto clave, ¿no? Y esto tiene que venir dado no solo por el Ministerio, que puede hacer unas recomendaciones muy buenas a los servicios de salud de las comunidades autónomas, sino por los propios servicios de salud de las comunidades autónomas y además pues, a través de los gerentes, ¿no? De los centros hospitalarios o los áreas de primaria o extrahospitalaria. Ya no solo circunscritos a la gestión clínica, ¿cómo valoraría hasta ahora los trabajos que se están haciendo o cómo está evolucionando ese acuerdo que hubo entre Ejecutivo y el Foro de la Profesión? ¿Se está avanzando? ¿Son notables ya? ¿Se puede ver un camino, luz al final del túnel? Bueno, se está avanzando en ello porque no hay que olvidar que lo que se suscribió
entre Ministerio y Foro fue un acuerdo marco. Y cuando hablamos del marco, yo lo comparo siempre con un cuadro. Este es el marco de un cuadro y tenemos ahora que, diríamos, pintarlo, tenemos que llenarlo de contenido, ¿no? Y en ese sentido se está trabajando, pero no vemos todavía, diríamos, la luz, ¿no?, del final de ese túnel. No la vemos, pues la tendremos que ver, ¿no?, porque voluntad hay por parte de, diríamos, de parte del foro y parte del ministerio, ¿no? Y son muchos los temas que hay que, diríamos, desarrollar, ¿no?, de las tres áreas que anteriormente mencioné, ¿no?, que va desde el registro de los profesionales, cómo se lleva a cabo, qué entidad se lleva, qué rango va a tener, ¿no?, si va a ser una normativa, un decreto real, una ley, hasta el mismo tema de gestión clínica que acabamos de hablar, ¿no? Ha comentado el tema de del registro de profesionales. ¿Dirá que es una de las grandes tareas pendientes del Sistema Nacional de Salud para ajustar por fin el número de médicos que se necesita y que no haya Bueno, desajustes entre estudiantes y residentes entre esas plazas? pues sí, es que diríamos, no lamentable, pero sí que es una pena que no sepamos cuántos médicos, diríamos, hay en España y cuántos especialistas ya. Si no sabemos ni siquiera los médicos, imagínense pues, que no sabemos cuántos ginecólogos, cardiólogos, etcétera, ¿no? Incluso médicos de primaria pues existen en España. Entonces, es necesario un registro, pero no solo de los profesionales médicos, ¿no?, sino el registro de todas las profesiones sanitarias, ¿no?, las 23 profesiones que configuran, ¿no?, todas las profesiones que involucradas en el sistema nacional, en la sanidad, ¿no? El registro es importante porque difícilmente, si no conocemos cuál es el número de médicos que disponemos y de especialistas, podremos, diríamos, apuntar o dibujar o planificar cuál es el número adecuado de especialistas, ¿no?, y de médicos de primaria que necesita nuestro país, con unas características, tanto en población, en número de población, como características epidemiológicas, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Luego habrá mucha discusión sobre las competencias que pueda tener cada especialidad de cara a definir exactamente con precisión cuántos, por ejemplo, cardiólogos, que es lo que me afecta a mí, pues son necesarios en España, o cuántos neumólogos o cuántos internistas se necesitan, ¿no? Entonces, lógicamente, el primer paso es conocer cuántos tenemos ahora, ¿no?, para, digamos, si tenemos que potenciar aún más el desarrollo, quiero decir, la creación digamos, de médicos, la formación de médicos en nuestras universidades, o por el contrario, pues frenarlo, porque estamos condenando al paro una serie de estudiantes que han optado, además muy selectos, con un alto nivel de cualificación, que han optado a estudiar medicina y que tienen un futuro pues probablemente muy negro, ¿no? Al hilo de esto, se hablaba de que hay ciertos hospitales que se ponen el apellido de universitarios sin realmente serlo. ¿Cree que falta regulación al respecto? Sí, vamos, yo creo que falta regulación. En primer lugar, esto es en parte también producto de la proliferación de las facultades de medicina, ¿no?, las escuelas de medicina. En este país hemos tenido no solo una burbuja inmobiliaria, sino una burbuja en muchos temas, burbuja en aeropuertos, burbujas, creación de hospitales probablemente innecesarios algunos de ellos, o al menos la cartera de servicios. Y en cuanto a facultades de medicina, pues parece que toda comunidad autónoma no solamente debiera tener una facultad de medicina, sino cada provincia de esa comunidad autónoma casi también tuviera que tenerla, lo cual eso es una barbaridad, ¿no? De hecho, somos el país del mundo en cuanto a población que tiene más facultades de medicina. No el número uno, el número dos. Creo que Corea nos adelanta en número de facultades de medicina.
y esto se tiene que regular. ¿Por qué? Porque la aprobación de una facultad de medicina conlleva a darle, diríamos, acreditación docente a un hospital. Entonces, hay realmente pues, ciudades como Madrid donde pues, han creado facultades de medicina privadas, yo creo que no, además no ajustan o no se regulan el acceso de los alumnos como hacen las públicas en función de una calificación digamos, del expediente académico, y estas facultades pues tienen que concertar de alguna forma o conveniar pues un acuerdo con hospitales para dar la docencia. Y en este sentido pues sí, yo creo que el término universitario que vemos ya pues, por cualquier hospital pues ha sido de alguna forma rebajado, ¿no? Y ha habido desde nuestro punto de vista del Foro de la Profesión una disregulación, porque realmente en ese tema, ¿no? Y se ha concedido pues con una forma muy fácil y la acreditación, no sé si realmente cómo se ha regulado, pero al menos la utilización del término de universitario, ¿no? Otro de los temas que están así sobre la palestra últimamente es el cambio en el modelo retributivo de los profesionales médicos. ¿Hacia dónde debería ir? ¿Se debería regular a nivel nacional, no por autonomías? Bueno, lo que debemos ir es a que, en primer lugar, antes de entrar en el modelo retributivo de los médicos, que la Ley General de Sanidad que nos otorgamos los españoles hace muchos años, pues que sea realmente no solo universal, sino que también sea equitativa y de calidad en todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se está dando la misma calidad de asistencia sanitaria en todas las comunidades autónomas? La respuesta es probablemente no, porque cada servicio de salud pues parece que está además desarrollando, creando diferentes modelos sanitarios, ¿no? Y esto pues puede hacer que las diferencias en la asistencia sanitaria pues sea un hecho y una realidad. Respecto al modelo retributivo, pues también ellos tienen, los servicios de salud tienen las competencias de regular cuál es el modelo retributivo de todos los profesionales sanitarios. Y estamos viendo que dentro de lo que es el mismo Sistema Nacional de Salud, hay comunidades donde pues, los médicos reciben unos emolumentos por, en principio, el mismo trabajo a desarrollar, tanto cualitativo como cuantitativo de dedicación, y que hay unas diferencias pues ya que son diríamos sustanciales, ¿no? En este sentido pues no tiene diríamos una lógica, una razón de ser si estamos hablando del mismo sistema sanitario y de profesionales que son diríamos comparables, ¿no? En cuanto a su calidad profesional y prestación sanitaria que desarrollan, ¿no? Entonces, bueno, pues sería, diríamos, razonable, pues al menos acercar o evitar que esas diferencias sean más acusadas, ¿no? Volvemos a FACME. SEMES, la Sociedad Española de Médicos de Urgencias, ha pedido la integración dentro de la federación. ¿Hay escollos que lo impiden? Sí, bueno, el escollo es por los estatutos. Los estatutos de FACME dicen que entrarían, que deben entrar, o sea, la aprobación de ser miembro de FACME, una sociedad científica, tiene que ser avalada porque es una sociedad que representa una especialidad primaria como tal, ¿no? Y medicina de urgencias, hoy por hoy, pues no es una de las 41 de las especialidades que tiene reconocidos el Consejo General de Especialidades del Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación, ¿no? Y ese es el único, diríamos, motivo por el cual SEMES
no ingresa, al igual que otras sociedades científico-médicas, por ejemplo transversales, como es el de la patología dual, la Sociedad Española de Medicina Sexual y Reproductiva, son sociedades transversales, por la misma Sociedad Española del Dolor, ¿no? No existe la especialidad del dolor, existe la de anestesia, existe la de medicina intensiva, pero no existe la del dolor, ¿no? Y urgencias, parece ser que el Ministerio la tiene contemplada como un área, un área de capacitación específica a la cual se puede, diríamos, llegar por diferentes especialidades médicas, ¿no? Pero no una especialidad primaria como tal, ¿no? Como pueda ser pues, neumología, neurología, nefrología o la misma cardiología, ¿no? En esta situación de pedir la especialización hay otras sociedades también, por el tema del Real Decreto de troncalidad, que hay cierta polémica al respecto. ¿No se plantearía, por tanto, FACME hacer un cambio en los estatutos en el otro sentido para poder dar entrada a estas áreas de capacitación? Si se Pues hicieran es un personas. tema que lógicamente debe de discutir, ¿no? Se debe de debatir, ¿no? En la Junta Directiva de FACME, ¿no? Y hacer un cambio de estatutos precisamente para que entren estas sociedades, pues podría, de alguna manera, podría, ¿no? La parte negativa es desvirtuar, por así decir, lo que son la misión y los principios de FACME como una federación de unas sociedades científicas que están avaladas por una especialidad, ¿no? En ese caso podríamos tener pues, cientos, ¿no? Diríamos, de sociedades científico-médicas, ¿no? Y este eventual cambio de estatutos, pues hay que reflexionarlo mucho antes de realizarlo, solo por esta razón. Esto no significa que evidentemente FACME pueda colaborar, como de hecho colabora con sociedades científico-médicas. Ahora con el tema tan debatido y polémico de la ley del aborto, hay una sociedad que se llama de la contracepción. Fíjese, pues imagínense que esta sociedad ahora se integra también en FACME, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos FACME ahora de posicionarnos con una sociedad que además ya se denomina pues de la contracepción, ¿no? Entonces, pues por eso me refiero, vamos, que es un tema que se debe de analizar en profundidad los pros y los contras antes de hacer un cambio de los estatutos. Antes ha nombrado precisamente especialidades como la de neurología. El año pasado la SEN, la Sociedad Española de Neurología, abandonaba FACME. ¿Se va a recuperar o se pretende tampoco con el cambio de presidencia volver a integrarla dentro de la federación? Bueno, es nuestro deseo, ¿no? La SEN, la Sociedad Española de Neurología, abandonó FACME hace algo más de un año, hace casi 2 años, y el motivo, al menos el que argumentó entonces, era que no se había sentido apoyada en sus demandas sobre el tema de la troncalidad. FACME, el tema de la troncalidad afecta, diríamos, al Ministerio de Sanidad y de Educación, y FACME ahí tiene unas competencias muy limitadas. Son cada sociedad la que realmente en el Consejo General de Especialidades debe llevar su problemática, su programa, diríamos, formativo de la especialidad, tanto en lo que se refiere al periodo troncal como al periodo específico, ¿no? Entonces, FACME, pues en ese sentido, no se sintió, por así, responsable de que la troncalidad en las especialidades de neurociencias, en particular la de neurología, pues no compaginara de alguna manera o no estuvieran satisfechos la SEN con las medidas de troncalidad del Ministerio, ¿no? O sea, y ese realmente, al menos a lo que a mi conocimiento se refiere, ese fue el argumento de por qué la SEN dejó FACME, ¿no? Yo ya me he puesto en contacto con el actual presidente de la SEN, que justo pues, ha cambiado este mes, ¿no? De cara a tener alguna reunión, y pues sería muy deseable por parte de FACME
que se reintegrara en la federación, ¿no? Puesto que la federación, pues estamos todas las sociedades, o prácticamente todas las sociedades, y están correctamente representadas, o queremos que estén correctamente representadas. Cambiamos un poco de tercio. Usted ejerce en Madrid y bueno, ha sido una semana un poco movida para la sanidad madrileña. ¿Cómo valora todo este proceso que ha habido, huelgas, por el tema de la externalización y que finalmente pues haya terminado echando para atrás? Bueno, la valoración ha sido, yo creo que ha sido malo para Madrid y para la sanidad, pero ha sido malo no la decisión final de frenar la externalización, sino que fue mal desde el principio pues las medidas de externalización que se tomaron, ¿no? Y simplemente recordarle que FACME en diciembre del año 2012, justo unas semanas, 3 semanas después de anunciarse las medidas de externalización, tuvimos una asamblea general de todas las sociedades científicas y de forma unánime se posicionaron en contra de la externalización de los hospitales, de los 6 hospitales de Madrid. Y en este sentido, FACME elaboró un documento y fue de los primeros documentos de gestión clínica y que se exponía que la gestión clínica pues sería la mejora de las herramientas para mejorar la eficiencia, ¿no?, del sistema de salud, en este caso madrileño, y presentarla incluso hasta como una alternativa, y además así se titulaba el manifiesto, ¿no?, una alternativa a la externalización, y que presentó FACME. Y de hecho, pues en enero del 2013, ahora hace un año, hubo una rueda de prensa en la cual participaron incluso SENFICME, de la Sociedad Española de Medicina de Familia, de Medicina Interna, varias sociedades, igual que el presidente y el vicepresidente, que era yo entonces de FACME, donde pues se presentó este documento, se hizo público y hubo una rueda de prensa, de alguna forma, pues posicionándonos todo en contra de la externalización. Después sucedió una serie pues, de huelgas, que las huelgas en sanidad pues nadie las quiere, empezando por los mismos profesionales sanitarios, y comenzó pues este movimiento de la marea blanca, etcétera. FACME no necesariamente, vamos a decir, no ya hizo ningún pronunciamiento sobre la marea blanca o no marea blanca, pero sí pues hubo un movimiento a nivel de todos muchos profesionales, ¿no?, de Madrid, fue la coordinadora de jefes de servicio, incluso de los planes, los directores de los planes estratégicos, todos ellos se manifestaron en contra de la externalización. ¿Cómo vemos esta última medida de que se ha frenado, que se ha suspendido definitivamente la externalización por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid? Pues la vemos pues positiva, ¿no? Quizá un poco tarde, ¿no? Se ha perdido, digamos, de alguna manera un tiempo, y lo único que podemos pedir, aparte de darle, diríamos, la bienvenida y acercarnos al nuevo consejero, ¿no?, de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es un compañero además mío del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense, pues vamos, darle la más cordial bienvenida a ese puesto y que cuente con los profesionales, que son las primeras declaraciones que ha realizado él, ¿no?, que es una aproximación, una nueva aproximación a los profesionales y en particular a los médicos, que es lo que es él, ¿no?, un médico del Hospital Gregorio Marañón, ¿no?, y decirle pues que cuente con nuestro apoyo, ¿no?, para todo lo que sea racionalizar pues, y probablemente planificar, ¿no?, la sanidad en Madrid, ¿no?, que yo creo que es uno de los puntos, digamos, más débiles que no se han realizado en Madrid, que es una adecuada planificación de la sanidad. Madrid era una
comunidad era una ciudad que disponía de muchos recursos, de muchos hospitales importantes que atendían a toda la meseta, a Castilla-León y a Castilla-La Mancha. Ahora estas comunidades se han emancipado, entre comillas, sanitariamente y nos remiten pacientes aquí. Entonces Madrid pues probablemente se ha encontrado entre estos hospitales mastodónticos, grandes, ¿no? Y los nuevos hospitales pues probablemente con un número de hospitales y un número de camas quizá excesiva, ¿no? Y que tendrá que no cerrar hospitales, porque esto es muy duro, cerrar ni un hospital en Coslada ni en Aranjuez, pero sí quizá redefinir la cartera de servicios de estos hospitales y concentrar la complejidad, ¿no? Que es lo que los profesionales echamos en falta en la sanidad de la Comunidad de Madrid. Doctor Macaya, pues muchas gracias por este repaso de toda la actualidad. Muchas gracias. Nada, ha sido un placer, Lucía.